Hola, bienvenidos a esta cuarta parte de nuestro capítulo Los medios de control. ¿Cómo demandar al Estado? Eso es lo que estamos estudiando. Venimos ya de capítulos atrás explicando la importancia de los medios de control, cómo es que vamos a llevar adelante todos nuestros conflictos en contra del Estado ante los jueces administrativos y tribunales administrativos. Veníamos hablando en el capítulo anterior de la nulidad simple y nos quedaba la parte fundamental del medio de control, y es las causales de nulidad, las que están allí de manera descriptiva en nuestro código. En el artículo 137, el inciso segundo señala que procederá la nulidad cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse. Primera causal. ¿En qué consiste esta causal? Infracción de normas en que debieron fundarse los actos administrativos. Indudablemente tendríamos que ir a la teoría del derecho puro, del derecho positivo, cuando nos enseñaron que el derecho obedecía a unas jerarquías normativas. Entendámoslo así, por lo menos para efectos de entender esta causal de nulidad. No porque en realidad el derecho obedezca a esas categorías jerarquizadas, porque la experiencia y la práctica constitucional nos ha mostrado que se fractura sobremanera esa jerarquización kelseniana. Sin embargo, sí nos dice la norma que habrá causal de nulidad cuando el acto administrativo se profiera en infracción de normas superiores. Es decir, hay autoridades que tienen unos órganos o tiene otras autoridades que, entre comillas, funcionalmente operan de manera jerarquizada. Es el caso del alcalde y el consejo, es el caso del gobernador con la asamblea, es el caso del ministro con las decisiones del presidente, es el caso del presidente con las decisiones del Congreso. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las atribuciones, hay unas funciones que requieren la existencia de una norma superior. En ese orden de ideas, el acto administrativo puede llegar a violar esa norma superior. Por ejemplo, un alcalde expidió una norma en materia de policía, y esa norma de policía solo era atribución exclusiva de la asamblea departamental y estaba en una ordenanza, y el alcalde no solo omitió lo que ya había dicho el consejo municipal, sino que se fue en contra de lo que decía la asamblea departamental. Ese acto administrativo, sin lugar a dudas, podría estar inmerso en una causal de nulidad por infringir normas superiores. Es decir, la ordenanza de la asamblea departamental está por encima de los decretos del alcalde, y el alcalde, a la hora de expedir esos actos administrativos, tendrá que tener en cuenta las previsiones normativas que están en la ordenanza de la asamblea departamental. Cuando el acto administrativo contraría también la Constitución, también procede esta nulidad simple. Ojo que este asunto del que estamos hablando no tiene nada que ver con la nulidad por inconstitucionalidad, que es contra los actos administrativos de carácter general expedidos por el presidente, por las entidades del orden nacional. Aquí ya hablamos es de otra causa de nulidad: violar la Constitución. Por ejemplo, un gobernador expide un acto de reestructuración administrativa en contra de lo que ya se dijo por la ley o por la Constitución, excediendo el ámbito de sus atribuciones, pues obviamente ese acto administrativo infringió una norma superior en que debió fundarse. ¿Cuál? La Constitución política, o en este caso la Ley 909, que habla de carrera administrativa. Es la primera causal. Nosotros entonces lo que podemos advertir aquí es que las causales de nulidad lo que están protegiendo es el Estado de Derecho, lo que están protegiendo es el principio de legalidad, lo que están protegiendo es la garantía de la supremacía de las normas, de la Constitución, de la ley. El decreto, el acto administrativo, la resolución siempre estará precedida
por unos fundamentos legales y constitucionales. Y en esa medida, cuando se omite, cuando la autoridad administrativa lo desconoce, pues va a pasar que el acto administrativo, la decisión de la administración, estará viciada de nulidad. Es la primera causal, nos dice la ley. Frente a esto conviene un pronunciamiento muy importante. Recuerde escribirme si tiene dudas. Le suministraré también esta providencia. Una providencia del Consejo de Estado, la sección primera, el expediente 2691 de marzo 3 del 95, explica de manera clara y determinada en qué consiste la violación, incurrir en esta causal, en la causal de infracción de normas de orden superior. Entonces, esta es nuestra primera causal. ¿Y dónde está? Pues en el artículo 137 en el inciso segundo. Volvamos, procederá cuando 1. Hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse. Segundo, cuando sea expedido por funcionarios sin competencia. ¿En qué consiste esto? En que el acto administrativo no lo expidió el alcalde, lo expidió alguien que se hizo pasar por él o alguien que hizo las veces de alcalde pero que ya no lo es. Lo expide alguien que no tenía competencia en ese territorio, era en otro territorio. Profe, eso pasa todos los días, todo el tiempo. El artículo 52 del CEPACA dice que las autoridades administrativas en materia sancionatoria tienen 3 años para sancionar. 3 años que se cuentan a partir del hecho que dio origen al proceso sancionatorio. Por ejemplo, la persona que tiene una venta de paletas y que fue visitada por la autoridad sanitaria y encontró que no cumplía con las normas sanitarias, a partir de ese hecho tiene 3 años. La autoridad para sancionarla por incumplir las normas sanitarias. Si al paso de 3 años no lo sanciona, ya no lo podrá sancionar. Si eventualmente lo sanciona después de esos 3 años, ese acto administrativo es expedido por funcionario sin competencia. ¿Cómo así? A veces el funcionario que está revestido, el que está en el cargo, que ha sido nombrado, también, a pesar de ser el competente, habrá casos concretos, como en este del artículo 52 del CEPACA, en materia sancionatoria, que si deja pasar 3 años para sancionar, ya no lo podrá sancionar. Y si lo hace siendo funcionario incompetente. Esta causal es muy importante. Por ejemplo, esos municipios limítrofes que tienen, que los divide una vía y al frente, al lado y lado de la vía hay un barrio y en este lado de acá está el barrio A y en este lado de acá está el barrio B y hay un accidente de tránsito en toda la mitad. ¿Quién resuelve el tránsito? ¿Quién resuelve el incidente de tránsito? Y en ese incidente de tránsito hay un fallecido y la cabeza quedó para el lado del municipio A y el cuerpo para el lado del municipio B. ¿Quién resuelve desde el punto de vista administrativo esa decisión de carácter administrativa? ¿Quién lo resuelve? ¿El de donde cayó la cabeza o donde cayó la mitad del cuerpo hacia atrás? ¿Quién resuelve? Porque cualquiera de los dos funcionarios podría hacerlo. ¿Dónde ocurrió el accidente? Iba por toda la mitad de la vía. ¿Qué hacen entonces las autoridades administrativas y las entidades para resolver casos como esos? Hacen un convenio interadministrativo, donde municipio 1 y municipio 2, A y B, dicen, el que primero llegue al lugar de los hechos resolverá la situación administrativa. Entonces, si el municipio A hizo el levantamiento de las inspecciones de tránsito que en derecho proceden, aunque haya ocurrido en parte del municipio B, por virtud de ese acto administrativo, entonces se resuelve el problema de competencia. Porque si ocurrió en el municipio B y es en la frontera en esos municipios y resuelven las decisiones administrativas la autoridad del municipio A, ese funcionario es incompetente. Entonces fíjense ustedes cómo este tipo de fenómenos lo que hacen es poner el acto administrativo en entredicho. También, por ejemplo, el alcalde que deja a un secretario de despacho encargado porque él va a la ciudad de Bogotá a reunirse con 2 o 3 ministros y llega nuevamente a su municipio y resulta que se le adelantó, que se le atrasó el vuelo de regreso y le tocó llegar
al día siguiente que tenía previsto. El alcalde regresaba el martes y regresó fue el miércoles al finalizar del día. Resulta que el decreto que encargaba al secretario de Seguridad como encargado de la alcaldía solo estaba hasta el martes que llegaba el alcalde. Es decir, él podía firmar todos los decretos hasta el día lunes, porque ya el martes estaba el alcalde nuevamente en el despacho, en el territorio, atendiendo los asuntos de ese municipio. Pues como al alcalde se le atrasó el vuelo, se le atrasó y tuvo que llegar el miércoles, este funcionario, sin ningún acto administrativo que le extendiera el encargo, empezó a firmar decretos y resoluciones como alcalde el martes. Ese funcionario es incompetencia. ¿Por qué? Porque él ya no era alcalde encargado el martes. Profe, eso es tan simple. ¿Cómo hacen para hacer eso? Puede pasar y pasa con mucha frecuencia. El funcionario es incompetencia. El acto administrativo entonces es expedido por alguien que o tuvo la potestad y ya no la tiene, o que nunca ha tenido la potestad, o que teniendo la potestad incluso la ley le impide tomar decisiones por ministerio del tiempo que pasó para sancionar, como en el caso de las sanciones en materia administrativa. También pasa en materia disciplinaria, en materia fiscal. Aunque sigan teniendo la competencia disciplinaria, fiscal o administrativa para sancionar, si ha pasado el término que la ley exige y no han impuesto la sanción, esa sanción posterior será expedida por un funcionario incompetente y el acto administrativo queda cargado con esta nulidad. Conviene entonces también repasar el artículo 121, el artículo 123 de la Constitución, donde nos hablan del concepto de función pública y por qué la importancia de que el servidor público esté ejerciendo las atribuciones conforme al nombramiento para el cual fue llamado. Entonces, no habrá empleo público cuyo cargo no esté en la planta de cargos, sus emolumentos no estén previstos en el presupuesto y que no tenga manual de funciones. Todos tienen que tener manual de funciones. Es el manual de funciones el que le da la competencia a las autoridades administrativas para expedir decisiones de esta naturaleza. El artículo 110 al artículo 114 de la Ley 489 de 1998 señala incluso las condiciones para cuando una autoridad administrativa podrá entregarle a un particular el ejercicio de esa función administrativa. Si a ese particular, ese concesionario de una vía, se le acabó la concesión, ya no puede seguir respondiendo derechos de petición por virtud de la concesión, porque ya él no es el responsable. Si responde ese derecho de petición y niega una petición de un ciudadano, ese ciudadano es incompetente. Ese ciudadano, esa autoridad que expidió ese acto administrativo es incompetente. Esa sería entonces nuestra segunda causal de nulidad. Volvamos. Procederá cuando hayan sido expedidos: 1, con infracción de las normas en que debió haberse fundado; 2, con funcionario incompetente; 3, que se haya expedido en forma irregular. ¿En qué consiste esta nulidad? Esta causal de nulidad. Cuando se expide en forma irregular el acto administrativo, esta es la causal de nulidad más genérica que tienen los actos administrativos, porque cualquier afectación que tenga un acto administrativo tendrá una irregularidad. Ya vimos dos, por ejemplo. Incumplió la Constitución, ya está incumpliendo el conducto regular. Expidió un funcionario incompetente, pues de entrada es una irregularidad. Entonces la causal de nulidad de haber sido expedido con irregularidades es genérica y cualquiera de las causales de nulidad caben aquí dentro de esta misma causal. Profe, quiere decir que las causales no son excluyentes, quiere decir que las causales pueden ser coincidentes. Por supuesto, un acto administrativo puede tener todas las causales de nulidad o basta con que tenga una para que pueda ser demandado. ¿Qué es esa expedición irregular? Simplemente cuando la administración no se ajusta al cumplimiento del procedimiento establecido por la ley. No notificó
la sanción, la multa de tránsito, no la notificó y ahí está sancionado y le impusieron una sanción por X dinero y no podrá utilizar la licencia de conducción por tanto tiempo. Y ahí está el acto administrativo, pero nunca se lo notificaron, ni en el RUNT, ni en la casa, ni en el correo electrónico, nunca fue notificado. Esa indebida notificación, porque nunca lo notificaron, es una expedición, producirá una expedición irregular del acto administrativo. Dicho de otro modo, la expedición irregular son toda la omisión que comete la autoridad administrativa de todas las formalidades que la ley tiene, el ABC que debe tener la autoridad para expedir los actos administrativos. El acto administrativo del presupuesto municipal tendrá que ir al CONFIS, tendrá que autorizarse, aprobarse el marco fiscal de mediano plazo, el plan de inversiones, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, como les decía, tienen que aprobarse en las instancias de planeación respectivas. Después presentarse al consejo, el consejo aprueba, o el consejo tiene que aprobar en sesión de comisión, después en sesión plenaria. Si se omite alguno de esos procedimientos, el acto administrativo podría estar viciado de esta causal de nulidad, de expedición irregular. Esa sería nuestra tercera causal de nulidad. Sigamos leyendo y verá cómo desarrollamos este artículo de bueno. Volvamos. Inciso segundo del 137 del CEPACA. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debería haberse fundado, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa. Veamos esta causal en qué consiste. Cuando se expide un acto administrativo con violación del derecho de audiencias o de defensa, por ejemplo, en un proceso disciplinario, la persona que está siendo investigada pidió que le nombraran un apoderado de oficio previo a una audiencia de prueba. No le nombraron apoderado de oficio porque pues no tiene, el Estado no tiene para suministrárselo. Con todo eso hicieron la audiencia de pruebas. Obviamente esa audiencia de pruebas no contó con la presencia del defensor, del investigado, del disciplinado. Esa causal, ese acto de la administración de no garantizarle apoderado de oficio o de no permitir que vaya con un apoderado a la práctica de pruebas, da lugar a que se viole el derecho de defensa y de audiencia. Cualquier irregularidad que vulnere el derecho de defensa, que no se le permita a la persona presentar alegatos, que no se le permita presentar pruebas, da lugar a que el acto administrativo pueda tener esta causal de nulidad. Entonces, es omitir instancias, es omitir o impedir que la persona pueda ejercer el derecho de contradicción. No se le dio traslado para que presentara alegatos, no se le permitió aportar pruebas. Esa persona se le violó el derecho de defensa y de audiencias como causal de nulidad. No se le garantizaron los principios de la función administrativa. El proceso no fue transparente, no garantizó la economía y mucho menos los principios del derecho administrativo, los que están en el artículo 3 del CEPACA. Moralidad, igualdad, debido proceso, todos los principios que tenemos en este código. Da lugar a un acto administrativo con expresa posibilidad de que tenga una nulidad por este vicio, desconocimiento del derecho de audiencias y de contradicción. Este principio, esta causal de nulidad se relaciona directamente entonces con el artículo 29 de la Constitución, derecho de defensa y derecho al debido proceso. Fíjense ustedes que no es cualquier causal de nulidad. Profe, de las que hemos visto entonces coinciden las cuatro. Es posible que las cuatro se presenten en un acto administrativo. Y en ese orden de ideas, usted estará muy pendiente de que ese acto administrativo se pueda demandar oportunamente. Volvamos entonces. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debieran fundarse. Primera causal. Segunda, fue expedida por funcionario incompetente. Tercera, fue expedida en forma irregular. Cuarta, hubo desconocimientos del derecho de audiencias y de defensa. Quinta, hubo falsa motivación.
¿Qué es la falsa motivación? La falsa motivación es uno de los errores más comunes en que incurren la administración y las autoridades administrativas a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no motivan debiendo haber motivado, porque motivan insuficientemente o porque motivan en exceso. Y vamos a ver entonces en qué consiste la falsa motivación. Esta causal es autónoma, es independiente de las demás. Es posible que una causal de nulidad por falsa motivación pueda causar una irregularidad, pueda dar una expedición irregular, pero no siempre. Vamos a ver entonces ¿esto a qué se refiere? Esta causal de nulidad está ligada directamente con el principio de legalidad. Esta causal de nulidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente las decisiones de la administración tienen que tener una justificación. Y cuando no se justifica, o cuando no se justifica bien, o cuando se justifica erróneamente, seguramente vamos a vernos inmersos en esta causal de nulidad. Se soportan criterios de la legalidad. Ojo, el acto administrativo debe fundarse sobre la certeza de unos hechos que deben ser claros, concisos, determinados todos. Y cada hecho tener una debida calificación jurídica y una apreciación razonable. La motivación no solo está determinando el contenido del acto administrativo, sino también su alcance. Fíjense ustedes esta causal que tan particular y sui generis es. La motivación debe ser clara, debe ser puntual, debe ser suficiente, debe justificar el acto administrativo por sí mismo. Debe tener las razones de hecho y de derecho que le dan lugar a su existencia. Es decir, no solamente el qué pasó, sino el derecho por qué tiene que entrar a regular ese comportamiento. Se presenta también por ausencia de motivación, porque hubo una indebida motivación o porque la motivación es falsa. Así de simple. Técnicamente, esto es una expedición irregular del acto administrativo. Y finalmente tenemos la desviación de poder, que es la última causal de nulidad de los actos administrativos. ¿Qué es la desviación de poder? Es abusar del poder. Cuando se desnaturaliza, se desvía el fin del Estado, los fines del Estado en una decisión de la administración. ¿Cuál fue la causa de creación? Y esa causa está orientada a una finalidad totalmente distinta a la del Estado Social de Derecho. Atenta contra estos propósitos. Está más por caprichos del servidor público que está expidiendo la decisión que por otras razones. Esta decisión está contrariando el interés general, el bien común. Está contrariando está desmejorando un servicio público. Ojo con la sentencia 07/2012 del 1 de junio de 2012, del Consejo de Estado de la sección primera, donde explica muy bien esta causal de nulidad. El acto administrativo persigue fines distintos a lo que el legislador ordenó. Quédese en el otro video y sigamos hablando de nuestros medios de control.